Bueno, muchas gracias. Muy buenos días. Quiero agradecer a Sofofa, a IPEF, esta invitación. La verdad es que este es el tercer seminario de IPEF al que estoy yendo. ¿Ah? Invitado, y quiero decirles que si me invitan y si soy todavía ministro de Hacienda, el próximo año voy a ir de nuevo. Pero eso es algo que, bueno, y después tendremos que conversarlo. Eh, Lo segundo, decirle a Andrés Concha que esté muy tranquilo, que en pedir no hay engaño, que donde voy me piden algo. Estuve en una inauguración de casas en la región metropolitana y con el ministro Pérez y me pidieron un puente. Y yo, donde voy, yo anoto en una libreta las peticiones que me hacen, para que no se me olviden. Y a los que insisten mucho, los borro. Así es que quiero decirle que haga sus peticiones, pero que se cuide de la insistencia. No, está bien, eso es. Bueno, una reforma tributaria responsable y equitativa. ¿Por qué responsable y por qué equitativa? ¿Por qué responsabilidad y equidad? Equidad por dos razones. Primero, por la dirección a dónde estamos llevando los recursos que son recaudados en términos netos por la reforma. Entonces, equitativa por eso, equitativa también porque hacemos una serie de reestructuraciones dentro del sistema tributario y las reformas no se juzgan solamente por la cantidad de recursos que recaudan. Eso es un error conceptual. Las reformas se juzgan por los recursos que recaudan y por las reestructuraciones y por los cambios que hacen al sistema tributario. Y responsable porque tenemos que juzgar también que esta reforma tiene que contribuir al crecimiento económico y tiene que permitir que nuestro país se siga desarrollando como lo ha hecho. A veces cuando escucho proposiciones alternativas, parece que hay gente que no mira lo que está pasando en la economía internacional. Día a día los medios nos mencionan lo que está pasando en Europa y yo quiero decirles que aumentar la carga tributaria no es gratuito, lo hacemos con un fin y hay que hacerlo en forma moderada, porque hay que considerar que Chile necesita seguir creciendo y seguir creando empleo, y lo está haciendo en un escenario internacional crecientemente difícil. Por eso es que también queremos una reforma responsable. Mejoramos, decía, la equidad del sistema porque eliminamos algunas lagunas jurídicas, reducimos la brecha de tasas existente entre el impuesto que pagan las empresas y las personas. Es pro personas esta reforma porque reduce considerablemente el pago de impuestos personales de la clase media y permite la reliquidación de impuestos en rentas del trabajo. Es pro familia porque permite descontar gastos en educación a la clase media. Ahora, y además es pro familia porque el tope no está hecho por familia, sino que está hecho por hijos. Entonces las familias que son más grandes, hay una ayuda mayor, si es que, porque el tope está hecho, hay un tope de ingreso y hay un tope por hijo. También desincentivamos el consumo de licores duros, aquellos que tienen graduación alcohólica de más de 40 grados. Incentivamos el manejo responsable de desechos tóxicos y de difícil manejo. Me voy a referir a cada uno de estos puntos en términos más detallados en unos minutos. Incentivamos el crecimiento económico, ¿por qué? Porque aquí hay que ver dos cosas. ¿Cuánto recaudamos? Entre 700 y 1.000 millones de dólares. La recaudación promedio al 2017 es 900 y tantos millones de dólares por año, entre el 2013 y el 2017. ¿Y aquí va? A invertir en capital humano. A veces, de repente yo digo, bueno, ¿y por qué esta reforma? Bueno, ¿por qué? Porque queremos allegar recursos adicionales a la educación. Porque estamos orientando esta reforma íntegramente a complementar el esfuerzo que ya estábamos haciendo. Hay que recordar que el presupuesto de educación llegó este año a 12.000 millones de dólares, se aumentó en más de 1.000 millones de dólares el año pasado, pero si queremos acelerar en tres áreas. Primero, en preescolar. En preescolar, a través de garantizar de aquí al 2014 cobertura universal en prekinder y kinder al 60% más vulnerable del país. En acelerar la cobertura en salas cunas y jardines infantiles para el 60% más vulnerable. Y adicionalmente,
entender que garantizar cobertura universal al 60% más vulnerable no es algo simple, es casi triplicar la cobertura, el aumento de cobertura anual de 9.000 a 25.000 cupos que se venía haciendo en la última década. Por lo tanto, cuando uno quiere acelerar el paso, aunque sean cosas que se estén haciendo, se requieren más recursos. Por eso es que el 60% de los recursos de esta reforma va a educación preescolar y escolar. Y en escolar, aumentar la subvención. Si queremos doblar la subvención, vamos a tener que acelerar la tasa de incremento de la subvención escolar, sin establecer diferencias entre lo que es educación municipal y educación particular subvencionada. Aumentamos la subvención y también estamos haciendo un esfuerzo en subvención escolar preferencial, que eso ya se ha entregado, son leyes que se tramitan en el Congreso y se han tramitado en el Congreso. Segundo lugar, eso es en términos de el destino. Y educación superior, aumentar las becas. ¿De qué estamos hablando en becas? Becas al 60% más vulnerable, focalizadas. Estamos hablando de aumentarlas de 119.000 becas, que eran las que los beneficiarios el año 2009, a 400.000 el año 2014. Este es un enorme esfuerzo. Además, el crédito con aval del Estado. Recibimos un mal sistema de crédito para educación superior. Lo estamos mejorando. Estamos reduciendo la tasa de 6% a 2%. Todos entienden que este es un sistema subsidiado. El 2% no está disponible en el mercado como tasa de interés y por tanto alguien tiene que poner esos recursos extras y ese alguien es el Estado. Además del 2% hay un límite, es contingente el ingreso, un 10% del ingreso y hasta 180 cuotas, o sea, hasta 180 meses en los cuales se va a cobrar. Por tanto, aquí estamos frente a un enorme esfuerzo. Si queremos hacer un esfuerzo adicional, requerimos recursos, pero además estamos disminuyendo el impuesto al crédito, reduciendo restricciones de financiamiento para la inversión y el consumo. Estamos facilitando el libre comercio. Vamos a ser uno de los primeros países en el mundo en reducir la tasa de arancel a las importaciones al 0%. Estamos también eliminando el impuesto adicional al software bajo licencia de uso, lo que incluye el libro digital. Aumento de impuesto a la renta de las empresas, bueno, esto bien rápido. Ustedes saben que la Ley de Financiamiento de la Reconstrucción estableció un aumento transitorio del impuesto de 17 a 20% en 2011, que luego caía hasta llegar a 17, nosotros proponemos mantener la tasa en 20%. El objetivo es no solo aumentar recaudación, sino también corregir, reducir la brecha que existe entre la tasa de impuesto a las personas y la tasa de impuesto a las empresas. Y esa brecha hoy día es importante. Ahora, no hay que hacerla solamente en un lado, hay que hacerlo en ambos lados y por eso tenemos una propuesta en reducir la tasa de impuesto a las personas, que vamos a mirar. Corrección de lagunas jurídicas y exenciones que a nuestro juicio son injustificadas. No tengo tiempo podríamos gastarnos media hora completa en mirar todos los casos. Yo voy a dar 3 ejemplos. Precios de transferencia, que los precios de transferencia sean los verdaderos. Que no sea un mecanismo simplemente de transferir utilidades desde Chile hacia algún paraíso tributario. Y para eso los precios tienen que ser los de mercado, los que corresponden. Bueno, para eso tenemos algunas medidas como los acuerdos anticipados de precios, y estas son recomendaciones que hace la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. En retiros en exceso, simplemente proponemos decir que en lo que es hoy día retiro en exceso, uniformar lo que ocurre entre sociedades anónimas y sociedades de personas, y por lo tanto el retiro en exceso va a considerarse como afecto al impuesto final. Hoy día ese retiro en exceso, que es utilidad financiera, que no es utilidad tributaria, se pospone el pago del impuesto hasta que haya utilidad tributaria, pero a veces la utilidad tributaria no llega nunca. Entonces, y en ese sentido se pospone indefinidamente. En gastos rechazados, uniformar de nuevo la tasa en 35%. Hay varias otras cosas, no tengo mucho tiempo para poder ir al detalle. En impuesto a los alcoholes, impuesto a bienes con externalidades negativas, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Estamos proponiendo, ustedes saben, hoy día existe, de acuerdo al DL 825, existe un impuesto adicional a las bebidas alcohólicas. Este impuesto adicional está entre 13 y 27%. En realidad tiene 3 tasas, 13, 15 y 27. Esto de acuerdo a grado alcohólico. Lo que estamos buscando aquí no es un tema de recaudación. Estamos buscando desincentivar el consumo de alcoholes duros. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar,
Estas son conversaciones que hemos tenido con mi colega, el ministro de Salud, que ha insistido mucho en el tema de los alcoholes duros, que los daños a la salud de los alcoholes duros son mayores. Y en segundo lugar, hay un estudio de SENDA, Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación de Drogas y Alcoholes. Este servicio ha hecho un estudio que determina que es mejor poner un impuesto a los alcoholes duros en términos de el comportamiento de las personas que poner un impuesto que afecte por igual a todos los alcoholes. Lo que nosotros estamos proponiendo es ir a más de 40 grados con 40%. Ahora, esto es de acuerdo a la experiencia mundial también. Los países en general ponen tasas de impuestos a los alcoholes duros mayores que las que tienen a los que tienen menor contenido alcohólico. Y bueno, y en el fondo aquí lo que tenemos es un tema de vida más sana, desincentivar el consumo más que de recaudar. Lo mismo en términos de los impuestos verdes. Ahora, yo sé que aquí podemos tener una diferencia, pero la diferencia está, creo yo y supongo yo, por un tema que no está explícito en esta reforma y que quiero explicar. ¿Cuál es el concepto? El concepto es que hay bienes que tienen una baja tasa de biodegradación, que tienen baja vida útil y que luego se incorporan a algún vertedero, a algún basurero y permanecen ahí por mucho tiempo, sin biodegradarse. Ahora, eso impone un costo. Eso es un costo, una externalidad. Porque ustedes saben los problemas que tenemos hoy día. Primero, nadie quiere tener un vertedero en su comuna, entonces ahí ya tenemos un problema. Y en segundo lugar, nadie quiere tener el vertedero, pero hay que tener un lugar donde depositar estos residuos. Y eso ha puesto una presión importante sobre los municipios. Nosotros queremos complementar con un impuesto que está determinado en base estrictamente al costo de reciclaje y que no afecte en más de 2% el precio de venta del bien. Esos son los dos criterios. En una segunda etapa, lo que vamos a establecer es un fondo para incentivar el reciclaje. De tal manera que, en términos, nosotros estamos en la etapa de diseño de ese fondo, pero la idea es que una persona, una empresa, que vende un bien, que tiene estas características y que está afecto a este impuesto, si recicla pueda recuperar eso al reciclar. Por lo tanto, y segundo, en todos aquellos casos en que los bienes son exportados, se eximen del impuesto. Es decir, aquellos bienes, envases que van fuera del país, va a recuperarse como crédito el tributo, por lo tanto, no afecta por una razón obvia, porque el residuo no queda en el país. Es un concepto, nosotros no estamos preocupados de un problema de reciclaje dentro de los límites del territorio nacional. Entonces, por eso mismo es que, y esto está establecido en la ley, que las exportaciones recuperan como crédito este impuesto. Por lo tanto, aquí hay una parte y la otra parte está en el reciclaje. La idea, tenemos una recaudación. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en Chile? Hay que ser muy, muy franco. Las tasas de reciclaje son bajas. Fluctúan de bien a bien entre 10 y 20%. En Europa son de 90, 80, 90%. Entonces hay ciertas cosas en las cuales hay otras que no tenemos que aprender de Europa, pero en reciclaje sí creo que es importante que podamos entender que tenemos que dar un paso adelante en reciclaje. Se ha preguntado mucho, ¿y por qué no le pusieron impuesto a las emisiones de CO2? Bueno, porque tenemos normas de emisión. Entonces nos pareció razonable que, dado que teníamos normas de emisión, no poner además un impuesto, porque si son normas de emisión, que de alguna manera son normas que se consideran estrictas y que estamos cumpliendo con estándares, no grabar dos veces, o avanzamos por una vía o por la otra, alguien podría decir por las dos, es un tema de criterio, pero nos parece que hoy día tenemos normas de emisión para las fuentes fijas que son bastante importantes. Este es un tema que hemos conversado con la ministra de Medio Ambiente. Ella participó en el diseño de esto y va a estar participando en el diseño del reciclaje. Del fondo de reciclaje. Disminuciones de impuestos. Bueno, impuesto de timbres y estampillas. Este impuesto rebaja en 0,6% el monto del crédito, del 0,6 al 0,2. Hay que recordar que nosotros ya rebajamos este impuesto de 1,2% a 0,6% el año 2010,
Por lo tanto, aquí estaríamos rebajando un punto completo el impuesto. Este es un impuesto al crédito. Se llama eufemísticamente el impuesto de timbres. Debería llamarse el impuesto al crédito. Mucha gente no sabe que paga impuestos cuando toma un crédito. Cualquier crédito, crédito hipotecario, crédito de consumo, crédito en tarjeta, está sujeto a este impuesto. ¿Cuánta gente paga este impuesto? Bueno, 3.207.000 contribuyentes, de los cuales hay 2.830.000 personas naturales, 370.000 pymes y solamente menos de 9.000 empresas grandes. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? Estamos reduciendo el costo de financiamiento. Esto es un impulso a la inversión y un apoyo a las personas que van a conseguir un crédito de consumo. Se nos ha dicho la crítica que hemos recibido a esto. Esto es para las empresas grandes, a pesar de que solo el 0,3% de las empresas pagan. Claro que pagan una proporción mayor en términos del volumen total de crédito, eso es natural. Ahora, se nos ha planteado, ¿y por qué no hacemos graduado por monto del crédito? Hagámoslo bajo 2.000 UF, por ejemplo, nos han dicho. Hagamos 0 y de ahí para arriba cobremos el 0,6. Claro, vamos a tener puros créditos fraccionados de menos de 2.000 UF. Y si lo hacemos por ventas de la empresa, vamos a tener un incentivo al fraccionamiento de las empresas. Y yo les quiero decir una cosa, no podemos tener un impuesto en todo, un impuesto para pymes, un impuesto para empresas grandes. Nosotros hacemos enorme cantidad de cosas por las pymes. Y tenemos mecanismos como el 14 bis, 14 ter y 14 quater, que están apoyando a las pymes y que establecen regímenes excepcionales. Pero no podemos tener para cada cosa un régimen distinto para pymes que para las empresas grandes. Ahora, a mí me reconfortó, yo quiero citar el mensaje presidencial de la reducción del impuesto de timbre. Dice, comillas, esta medida reduce el costo del crédito y facilita que una familia de clase media pueda cumplir el sueño de la casa propia o que una empresa pequeña o mediana pueda financiar una inversión que le permite volverse más productiva y crear empleo. Yo estoy totalmente de acuerdo con esta frase. Ahora ustedes podrán decir, obvio, si está en el mensaje presidencial. Sí, es que no está en nuestro mensaje presidencial. Este es el mensaje presidencial de la presidenta Bachelet cuando rebajó el impuesto de timbre y estampillas el año 2009. Entonces, yo lo que quiero decir es, yo estoy totalmente de acuerdo con la presidenta Bachelet en haber rebajado el impuesto de timbre y estampillas. Yo espero que haya consistencia en los argumentos, porque no puede ser que se arguya una cosa cuando hay un gobierno que toma una medida y se arguye una cosa distinta cuando es nuestro gobierno el que toma la misma medida. Voy a defender esto y yo estoy de acuerdo con lo que hizo el gobierno anterior en esta materia, pero también pido un poco de consistencia en los argumentos y en los criterios. Bueno, ustedes saben que en 2009 se redujo a 0 transitoriamente, luego a 0,6 y a 1,2. Nosotros lo bajamos de 1,2 a 0,6 y luego estamos proponiendo llevarlo a 0,2. Chile arancel 0. Hoy tenemos un arancel de 6%. Nuestra propuesta es llevarlo a 4% al primer día del mes siguiente de la aprobación de la ley, a 2% el 2014 y a 0% el 2015. Ahora, hay muy pocos países en el mundo que tienen arancel 0. Aquí hay un efecto importante, en primer lugar, de convertir a Chile en una plataforma comercial. No hay ningún país latinoamericano que tenga arancel 0. Hong Kong y Singapur. Y me quiero hacer cargo de algunas de las críticas que se han hecho. En primer lugar, nosotros nos inscribimos acá en la continuidad de un proceso que lleva décadas en Chile de inserción internacional. Bajo el gobierno del presidente Elwin se redujo en forma unilateral el arancel de 15% a 11%, mientras negociábamos tratados de libre comercio. Bajo el gobierno del presidente Frei se rebajó gradualmente el arancel en 1% anual hasta llegar a 6% en 2003 bajo el gobierno del presidente Lago. Esta es una política país. Entonces, de nuevo nos encontramos acá, que cuando nosotros proponemos llevar el arancel a 0, tiene toda suerte de problemas, cuando proponemos reducir en forma unilateral. Cuando es propuesta y llevada adelante bajo los gobiernos anteriores, tuvo todo el apoyo. Y esto fue un apoyo transversal. Yo quiero expresar que desde otro rol, desde un rol de profesor universitario y de analista, cuando se propusieron estos cambios, cuando Chile negoció nuestros acuerdos de libre comercio, mientras redujo en forma unilateral los aranceles, estuve plenamente de acuerdo y lo hice ver públicamente.
Nuestras importaciones, casi el 90%, o sea, esto de que, bueno, ¿qué va a pasar con nuestras importaciones? Ya el 90% de las importaciones provienen de países con los cuales tenemos acuerdos comerciales. Entonces, lo que hay hoy día es que hay unos pocos países con los cuales, unos pocos digo en términos proporcionales del comercio, tal vez pueden ser varios en términos de número de países, pero Chile tiene 22 acuerdos comerciales con 59 países y el 89% de nuestras importaciones proviene de países con los cuales hay acuerdos de libre comercio y esos acuerdos están en fase de desgravación progresiva, por lo tanto la recaudación que hoy tiene el arancel de importación va a ir cayendo en el tiempo. Nosotros lo que estamos haciendo es acelerar un poco este proceso. Ahora, en términos de distribución de exportaciones según arancel, casi el 70% de las importaciones provienen de, pagan arancel entre 0 y 1%. O sea, Chile ya comercia libremente. Solo el 0,4% de las exportaciones pagan el arancel general de 6%. Lo que hay aquí es, indudablemente, hay una concentración de nuestras exportaciones en nuestros socios comerciales, que es parte de lo que persiguen los acuerdos, y un proceso también de desviación de comercio. ¿Qué productos tenemos con las mayores recaudaciones ad valorem? El gas natural licuado. Aquí podríamos tener una caída en los precios del GNL que llega a Chile, no el petróleo y la gasolina, me voy a referir a eso en un momento. Se recaudaron 103 millones de dólares. Esto podría ser un menor costo de importación de GNL. Máquinas, aparatos y material eléctrico, vehículos terrestres, productos farmacéuticos, también podríamos rebajar el costo de importación de productos farmacéuticos, cereales, calzados y algunos alimentos, azúcares y artículos de confitería. Por lo tanto, es cierto, tenemos en nuestro arancel promedio es menos del 1% en realidad, es 0,9%, pero la verdad es que está entre 0 y 6%, y ese arancel entre 0 y 6% produce distorsiones, produce desviaciones de comercio. Aquí les voy a dar un ejemplo de desviación de comercio. El origen de las importaciones de petróleo. Hoy día nosotros no importamos nada de países que no tengan acuerdos. Porque ese 6% es un costo que para un bien como el petróleo puede hacer la diferencia entre importarlo de un lugar u otro. Entonces, ¿qué es lo que podríamos lograr? Y este es un tema que hemos conversado con ENAP. A ENAP se le abaratarían las importaciones de petróleo y combustibles si pudieran hacerlo en libertad de comercio. Hoy día hay lugares de origen de importaciones con los cuales se pagan arancel de 6% que quedan fuera de mercado y nosotros estamos comprando combustibles más caros internacionalmente por este efecto. Este es un solo ejemplo. Este no es la razón para hacer esto. Hay muchas razones. Una razón es la desviación de comercio, otra es ser plataforma comercial, otra es el tipo de cambio real. Sabemos que una rebaja arancelaria conduce a una mejora y un tipo de cambio real más competitivo. Otras consideraciones. En 2015 la recaudación disminuye, porque va cayendo, en torno a 600 millones de dólares. Pero este monto, a medida que pasa el tiempo y los acuerdos entran en sus fases más avanzadas, se va reduciendo progresivamente el arancel. Y en 2017 ya estamos en 470 millones de dólares. ¿Por qué? Porque aquí se van produciendo dos efectos. Más bienes quedan sujetos a arancel cero y además hay una desviación de comercio. A medida que se van abaratando esos productos, los productos desde los países con los cuales tenemos acuerdo de libre comercio, se desvía más comercio hacia esos países y por tanto la recaudación por aranceles sigue disminuyendo. Otras consideraciones. Capacidad de negociación. Primero, la eliminación de aranceles no inhibe el derecho de nuestro país a aplicar medidas. Primero, a seguir negociando, lo voy a tocar en un momento. Pero en términos de medidas como salvaguardia, derechos antidumping, plena libertad de seguir ejerciendo la protección de nuestra economía, de la competencia desleal o de saltos inusitados en las importaciones que generen daño en la producción doméstica. Nosotros acabamos de aplicar salvaguardia al maíz partido. ¿Por qué? Porque el maíz partido estaba llegando más barato que el maíz entero, y el maíz partido es un producto que tiene valor agregado. ¿Y eso por qué? Porque Argentina tiene una prohibición a la exportación de maíz, pero no a la de maíz partido. Entonces,
tenemos la libertad de seguir aplicando estas medidas. En segundo lugar, áreas, las negociaciones. ¿Qué otras? Los países no negocian solamente por aranceles. ¿Qué otros temas hay en las negociaciones? Resolución de disputas, barreras no arancelarias, barreras técnicas, por ejemplo. Son temas que están en la discusión en los tratados de libre comercio. Temas de propiedad intelectual, temas medioambientales, salubridad, exigencias a las autoridades sanitarias o exigencias de fumigaciones innecesarias. Estos son todos temas que están, protección de inversiones, protección de servicios. Hay que recordar que lo que estamos planteando es una medida para llegar a arancel cero en servicios, perdón, en bienes, no en servicios. Entonces, hay muchas áreas para negociar. Por lo tanto, el hecho de que vayamos a reducir gradualmente nuestro arancel hasta cero no es algo que vaya a dejarnos fuera del proceso de negociación. Hay muchos otros temas. Y si no, yo no me explico que Chile haya negociado, no en este gobierno, sino en gobiernos anteriores, con Singapur. Y llegó a un tratado de libre comercio con Singapur que tiene arancel cero. Si nuestro interés es solamente el arancel, ¿para qué negociamos con países que tengan arancel cero? Estamos concluyendo un acuerdo de libre comercio con Hong Kong. Entonces, me parece que este tema, ahora claro, si uno me dice, bueno, si yo tengo el arancel, además, claro, es un elemento adicional a una negociación, pero no es el único. Ni siquiera hoy es el más importante. Sobre todo cuando el país ya ha llegado a arancel de 6%. Disminución del impuesto al software, bueno, este es un impuesto de 15%, un adicional, que grava al software. Y que los montos que se pagan en Chile por estos temas, por la importación de software estándar, nosotros queremos eliminar. No creemos que no tiene sentido seguir con este impuesto. Y además beneficiar a los libros digitales, que es un tipo de software. Entonces también aquí el ministro de Cultura hizo mucho énfasis en este tema de que incluyéramos también al libro digital. Sí, el libro digital está incluido en la eliminación del 15% de este impuesto adicional. Bueno, yo quiero este tema del impuesto a las personas, porque yo he escuchado algunos eslogans aquí. Es fácil pegarle y decir cómo le vamos a quitar el impuesto a los que ganan más. Pero veamos primero qué ha pasado en los países cuál es la tasa marginal máxima de impuesto a las personas en países que tienen, comparémonos con un grupo de países que tienen OECD, pero que tienen menos de $30.000 per cápita a paridad de poder de compra. Bueno, la tendencia, yo encuentro que esta evidencia es bastante impresionante, porque lo que muestra es que desde los años 80 ha habido un proceso gradual. Tanto en Chile llegamos a tener 65 por 66% de tasa máxima de impuesto a las personas, la hemos reducido gradualmente. Y la hemos reducido de alguna manera siguiendo lo que ha pasado en otros países. ¿Qué ha pasado en otros países? Bueno, que hoy día la tasa promedio en la OECD, de países que tienen, nosotros tenemos, para entender, no estamos comparándonos con países de nuestro mismo nivel de ingreso per cápita, porque la OECD tiene mucho mayor nivel de ingreso per cápita. Estamos hablando de países que tienen Chile 17.000 APPP, países de hasta 30.000. Y resulta que estos países tienen tasas máximas que hoy día están en promedio en torno al 30%, y nosotros estamos en 40%. En América Latina, yo estuve mirando los principales países con la tasa del 40%, Chile tiene la mayor tasa de impuesto marginal a las personas en América Latina. Y tenemos tasas mayores que Estados Unidos, que Nueva Zelanda, que Corea, Turquía, Polonia, Canadá, Suecia. Interesante el caso de Suecia, que tenía tasas altísimas y las ha ido reduciendo. Hoy día tiene una tasa de 25%. Sin hablar de países que tienen, como la República Checa, Eslovaquia y Estonia, que tienen tasas de 20% o menos. Entonces, aquí hay una tendencia internacional, hay que entender. Tenemos la tasa marginal entre los países grandes. Tal vez se me escapó algún país pequeño, pero de los que uno, mira, estamos hablando de Argentina, Venezuela, Colombia, Perú, México, Brasil. Nuestra tasa máxima es mayor. Y así se llega más o menos rápido a la tasa máxima. ¿Cómo llegan otros países? En general, los procesos, bueno, este gráfico está hecho para Estados Unidos, Corea, Canadá, Suecia y Chile. Y lo que vemos acá es que ahí está Chile. Algunos de estos países en general llegan un poco después. Hay algunos que llegan relativamente rápido, pero por ejemplo el caso de Suecia llega rápido, pero llega a la tasa del 25. Entonces, claro, nosotros llegamos a la tasa del 40 midiendo el ingreso en el eje de abajo, ¿no? Bueno,
modificación, es importante ver lo que está pasando internacionalmente en materia de impuestos. Esta es nuestra realidad hoy día, el impuesto a las personas. Tenemos el tramo exento en los que ganan menos de 13,5 UTA, esto está establecido en tasa anual, y ellos pagan una tasa de 0. Ahora lo que tenemos es que en Chile aproximadamente un 82% de las personas, de los contribuyentes, digamos, están exentos de impuestos a la renta personal. Sí, aquí hay un tema, porque se ha planteado, bueno, ¿por qué no aumentar la exención? Pero es aumentar el tramo de exención. Nosotros hemos ido por un camino distinto, que es rebajar en todos los tramos, y más fuerte en los tramos más bajos. De hecho, nuestra propuesta, bueno, como ustedes ven, la mayor cantidad de personas están en el tramo del 5%. En el 10% sigue y luego hay menos gente en los tramos superiores. ¿Cuál es nuestra propuesta en tasas? Es rebajar la tasa del 5% en un 15%, llevarla a 4,25%. La del 10% en 12,5%, llevarla a 8,75%. La del 15%, de ahí en adelante, en un 10%. Y por lo tanto terminar con una tasa del 36%. Ahora, esto también es una continuidad de política. Yo no entiendo francamente, y quiero hacer el mismo planteamiento que hice antes. En los gobiernos anteriores, en los últimos 20 años, se han rebajado unilateralmente los aranceles, se ha reducido y eliminado el impuesto de timbre y también se ha reducido de 50 a 45% en el gobierno del presidente Elwin, y esto luego bajo el gobierno del presidente Lagos se rebajó a 43% en 2002 y a 40% a partir de 2003. Esto no es una crítica, al contrario. Nosotros estamos de acuerdo con estas políticas, pero lo que nos parece es que tenemos que juzgar las políticas que se plantean no dependiendo de quién las aplica, sino dependiendo de la calidad de la política. Lo que nosotros estamos planteando al reducir la tasa, al plantear reducir, proponer la reducción al 36%, es una continuidad de lo que se está planteando de lo que hizo en los 20 años anteriores. Y por tanto, nos parece que, y viendo la evidencia internacional, nos parece que es plenamente justificado. Nuevamente, no solo no criticamos lo que ocurrió, apoyamos lo que ocurrió en estos gobiernos de reducir las tasas de impuestos a las personas. ¿Cuánto se pierde en recaudación? Y aquí nos preguntaron, ¿y cuánto es por tramo? Pero la pregunta hay que hacerla correctamente. ¿Cuánto se pierde por reducir el 5% al 4,25%? Ese 4,25 no es solo para ese tramo, sino es para todos los tramos. ¿Cuál es el efecto de reducir? Ese es para el primer tramo, pero todos quedan afectos los que ganan más de esas 13,5 UTA. Y ahí se pierden 126 millones de dólares. O sea, el efecto total de recaudación son 540. Si consideramos, si ya rebajamos la tasa del 5 al 4,25, ¿cuál es la pérdida de recaudación por rebajar del 10 al 8,75? 104 millones de dólares. Eso ocurre a partir del segundo tramo, para todos los tramos, por todos los tramos superiores. ¿Cuánto en el tramo del 15 al 13,5? 64, 60, 59, 34 y 92. Estas son las diferenciales de recaudación, porque ustedes entienden que si nosotros vamos a rebajar la tasa del 5 al 4,25, la rebajamos para todos a partir de ese ingreso. Y luego se pasa a una tasa distinta en otro tramo. Estas son la distribución de estos 540 millones de dólares, que es la reducción de recaudación, entendiendo los efectos marginales de la reducción de tasas en cada tramo. Crédito tributario por gasto en educación. Bueno, la reforma busca apoyar el esfuerzo en educación escolar y preescolar. Se introduce un crédito al impuesto a la renta por gasto en educación que está focalizado en familias que tengan un ingreso imponible por hogar inferior a 66 UF. Ahora, yo quiero decir una cosa, este es el mismo tope que la previsión, la salud y el postnatal. Ustedes recuerdan toda la discusión que tuvimos en el Congreso para aumentar el tope a las 66 UF. Bueno, en ese momento era razonable. Hoy día cuando nosotros planteamos 66 UF hay que mantener la consistencia en el argumento. Estamos hablando de sectores que llegan hasta 66 UF, pero aquí, de ingreso familiar, es decir, la suma del ingreso del padre y la madre. O sea, es algo que está focalizado. ¿En quiénes? Básicamente en el grupo del 5%. Es ahí donde está del 5% de tasa de impuesto a las personas. Y eso es, en lo fundamental, cuarto quintil. En lo fundamental, es cuarto quintil. Luego, ¿cuál es el crédito tributario? 50% del gasto que realiza la familia en educación.
vamos a imponer un tope también, hay dos topes, uno de ingreso y otro por beneficiario, que en este caso es 200.000 pesos anual por hijo de gasto. Con un crédito tributario de 50%, esos son 100.000 pesos tope que se pueden rebajar de impuestos por un hijo que esté en edad escolar o preescolar. Aquí les quiero mostrar algunos ejemplos. Para una persona que gana 650.000 pesos, sueldo líquido mensual, pre-reforma paga 55.000 pesos de impuesto anual. Post-reforma, por efecto de la caída de la tasa, 46.000, casi 47.000. ¿Qué pasa con esta misma persona si tiene un hijo por el cual gasta 20.000 pesos mensuales en 10 cuotas, 200.000 y puede rebajar 100.000, por tanto? Bueno, puede rebajar 100.000 con el tope de lo que paga en impuestos. Bueno, que paga cero. O sea, una persona que tiene esta característica de tener un hijo en edad escolar, tener un sueldo de 650.000, reduce a cero los impuestos que paga. Esta es una medida muy focalizada en quienes, en los que están en este grupo de la tasa del 5%. Si la persona gana 750.000, pre-reforma paga 112, por reforma 95, 96. Pero si tiene un hijo, pre-reforma 112, por reforma 0. ¿Por qué pasa? Porque pagaría 95, 848, pero puede rebajar 100.000. Ustedes pueden preguntarse por qué esta idea de los 200.000 y el 50% el crédito tributario. Por una razón. Porque nosotros tenemos la información de cuánto paga en promedio una familia que hace un copago. Y lo que paga en promedio una familia que hace un copago en un particular subvencionado es de 20.000 pesos mensuales. Esos son 200.000 pesos anuales y, por tanto, 100.000 pesos de tributación. Para una persona que gana 1.000.000 de pesos, pagaría 256, por reforma 218, y ¿qué pasaría con un hijo? Que pagaría 118.000. ¿Cuál es la caída de impuestos? 54%. Por lo tanto, yo les quiero decir, para analizar correctamente lo que estamos haciendo en persona, tiene tres componentes. En primer lugar, las tasas. En segundo lugar, el crédito tributario a la educación, que está focalizado en este grupo. Ahora alguien podría decir, bueno, pero esto es fundamentalmente cuarto quintil. Sí, por supuesto. Pero resulta que de los 1.000 millones de dólares que estamos recaudando, la gran parte de esto va al 60% más vulnerable. Porque ahí va prekinder, kinder, la cobertura universal que estamos garantizando en estos dos para el 60% más pobre, está fundamentalmente ubicado en el 60% más vulnerable. Esto es algo que estamos haciendo con un costo, estos son alrededor de 110 millones de dólares, nuestra estimación, para el cuarto quintil, o sea, clase media. Reliquidación de impuestos de segunda categoría. Este es el tercer elemento. Hoy día existe una anomalía, existe una inequidad en nuestro sistema tributario. Aquellas personas que tienen un solo empleador y una sola fuente de renta no pueden reliquidar impuestos anualmente. Y eso no es justo, porque todo el resto de las personas, ya sea que tengan dos empleadores o más de una fuente de renta, pueden reliquidar impuestos anualmente. ¿Qué es lo que estamos planteando? Que todos los trabajadores dependientes puedan reliquidar en la operación renta. ¿Y cuál es la razón? Y les voy a mostrar los números porque son bastante importantes. Hoy día hay personas que no deberían pagar impuestos a la renta y lo están haciendo. ¿Por qué? Tomemos el caso de una persona que está empleada 6 meses y que pierde su trabajo en julio. Esa persona se le retuvo a la tasa anualizada, es decir, multiplicada por 12 aproximadamente, de su remuneración mensual. Eso determinó su tasa de retención, y esa tasa de retención tiene característica de única, dado que no puede reliquidar. Entonces eso es un impuesto único. Si esa persona queda desempleada, pagó más impuestos del que debería. Debería tener la posibilidad de reliquidar. No la tiene. Ahora, fíjense ustedes, ¿cuántas personas podrían reliquidar esta información que tenemos de 2011 del Servicio de Impuestos Internos? En el tramo exento hay 470.000 personas que podrían reliquidar y que no lo hacen, dado esta norma. En el del 5% hay 588.000 personas. Es decir, el 90% virtualmente de estas personas están en los tramos exentos o de 5%.
y hay unas pocas que están en los tramos. Ahora, si le sumamos los tramos del 10%, hay un 97% de las personas que estarían en estas características. Por lo tanto, aquí estamos introduciendo otra medida de equidad, que está focalizada ¿dónde? En los que están en el tramo exento y en los que están en el tramo del 5%, un poco en el 10% y el resto es muy poco. Por tanto, cuando juzguemos la reforma en persona, juzguémosla con los tres elementos. Los tres, porque estamos introduciendo tres cosas en persona: tasa, crédito tributario a la educación y reliquidación de impuestos a las personas. Quiero finalmente comparar nuestra propuesta con la del CEP-CIEPLAN. Yo creo que la propuesta del CEP-CIEPLAN es una propuesta valiosa. Y es una propuesta valiosa porque da un marco y nos da un área, hay un área común bastante importante entre la propuesta del CEP-CIEPLAN y la nuestra. Y quiero mostrarla. Dice la propuesta de CEP-CIEPLAN, nos pone la vara alta. Dice que debemos reducir la evasión. Dice hay que recaudar por reducción de evasión. ¿Cuánto? En IVA 1.100 y en renta 800. Casi 1.900 millones de dólares. Nosotros ya hemos hecho una parte, hemos recorrido una parte de este camino. Esta recaudación que está en la propuesta del CEP-CIEPLAN no está en la propuesta nuestra, porque es algo que estamos haciendo administrativamente como impuestos internos. O sea, estamos haciéndolo, pero no está en la reforma tributaria. Después para hacer comparables las dos propuestas, hay que restarle esto a la recaudación de la propuesta CEP-CIEPLAN. Nosotros hemos recaudado 1.300 millones de dólares por reducción de evasión en 2010 y 2011. Lo fundamental lo hicimos en 2011 porque redujimos en 2 puntos la evasión en IVA. Y el 2010 fue menos. El acumulado llevamos del orden de 1.300 millones de dólares de mayor recaudación en 2010-2011 y vamos a seguir haciendo este esfuerzo. Por lo tanto, vamos a tener recursos por la vía de reducción de evasión. Estamos haciendo un trabajo con el servicio para que podamos al menos mantener las tasas, pero progresar y seguir reduciendo estas tasas de evasión. Mientras más bajo tenemos la evasión, más difícil es seguir progresando. Por lo tanto, aquí tenemos pleno acuerdo. Si reducir en 2.000 millones por año la evasión es complejo. Nosotros logramos 1.100 el año 2011 respecto de lo que recibimos el año 2009. Propuesta CEP-CIEPLAN, aumentar impuesto de primera categoría a 20%. Estamos de acuerdo. Tenemos lo mismo que la propuesta nuestra. Modificación de régimen de renta presunta. No es exactamente lo mismo, ellos proponen algo más fuerte, nosotros también tenemos una propuesta de modificación en renta presunta. Reemplazar, dicen los regímenes 14 bis y 14 quater por el 14 ter. Nosotros proponemos mantener los regímenes. Aquí ellos dicen que es más eficiente el 14 ter. Nuestra lectura es que aquí estamos atendiendo a empresas de distinto tipo y por lo tanto tienen razón de ser el 14 bis, el 14 ter y el 14 quater. Eliminación de lagunas jurídicas, también proponemos, no las mismas, pero tenemos coincidencias importantes en la eliminación de lagunas jurídicas con la propuesta del CEP-CIEPLAN. Ellos proponen disminuir la tasa marginal máxima de impuesto a las personas a 37, nosotros a 36. Pero nosotros además proponemos toda la reducción de las tasas. Y esta reducción de tasas, bueno, estamos bastante cerca en la tasa máxima, pero también nosotros proponemos esta reducción de tasa. Permitir reliquidación de impuestos de segunda categoría. Nosotros proponemos una reliquidación de impuestos de segunda categoría. Aumentar el impuesto de timbre y estampilla 0,8 e imputarlo como crédito contra el IVA que pagan las empresas. Aquí no estamos de acuerdo. Aquí queremos nosotros reducir este impuesto a 0,2. Ahora, esto es aumentarlo a 0,8 e imputarlo como crédito contra el IVA. O sea, hay que verlo en términos netos lo que eso significa. Elevar impuesto al diésel. Nosotros aquí proponemos mantener el impuesto al diésel. Y yo les quiero decir que es una propuesta interesante y que si se forma una mayoría parlamentaria, lo digo aquí porque hay destacados senadores que proponen aumentar el impuesto al diésel, estaríamos dispuestos a conversarlo. No creo que vaya a ocurrir. Gravar tabaco y alcohol. Nosotros estamos elevando el impuesto a los alcoholes duros y en tabaco ya se aumentó el impuesto en la ley 20.455. Así que también tenemos ahí, en términos conceptuales, una coincidencia. Así, yo encuentro muchos elementos valiosos y muchas coincidencias con la propuesta que hace el CEP-CIEPLAN. La propuesta CEP-CIEPLAN, al igual que la que hemos hecho nosotros, no toca el FUT. No lo toca en términos del concepto de la estructura tributaria. Sí, nosotros nos hacemos cargo de las lagunas jurídicas, que puede ser una manera de entender, de evitar filtraciones del FUT. Pero no tocamos esta estructura tributaria que le ha dado a Chile la posibilidad de seguirse y desarrollarse por mucho tiempo y creemos que es una piedra angular
de nuestro sistema tributario. Tal como citan en su trabajo José Pablo Arellano y Vittorio Corvo. Las últimas propuestas que se han hecho internacionalmente de reestructuración tributaria van en la línea de alinearse con el sistema chileno, de créditos tributarios contra el impuesto final que pagan las personas, y no al revés, de tratar de quebrar este vínculo. Finalmente, y ahora sí termino, nuestra recaudación anual. Bueno, la propuesta del CEPSIPLAN dice que recaudar en torno a 5.000 millones de dólares. En aumento de impuesto al diésel hay 1.500. Y en mayor recaudación por evasión, 1.900. Por lo tanto, el total, con esas dos, son 1.600. Nosotros estamos en torno a 1.000. Ahora, la diferencia, uno puede decir, está en una reducción en impuestos a las personas en los tramos inferiores, dado que en el tramo superior ellos están planteando, puede estar en aranceles, pero la verdad es que la diferencia de la propuesta de CEPSIPLAN con la nuestra en recaudación es bastante baja. Yo quiero terminar por decir lo siguiente. Nosotros estamos tranquilos de haber hecho un trabajo serio, de haber hecho un trabajo responsable, que propone una reforma que es responsable, que es equitativa. Por supuesto que estamos plenamente dispuestos a conversar y a escuchar todas las buenas ideas, a dialogar con las inquietudes que puedan tener los distintos sectores, los trabajadores, los empresarios, la oposición. Y yo los llamo, y ya que aquí hay destacados representantes de la oposición, yo los llamo a que continuemos conversando y negociando. Hay cosas que sí hemos dicho que no estamos dispuestos a negociar, pero esto no significa que no estamos dispuestos a recibir buenas ideas en otros temas. El 20% de impuestos a las empresas hemos dicho que no es parte de esta negociación. Pero las buenas ideas, y ojalá que, y también, por supuesto, pero el senador Novoa es parte de nuestra coalición. Así que yo aprecio desde ya el apoyo del senador Novoa. Quiero... Pero les quiero decir que ojalá que tengamos esta discusión respetando un punto que es muy importante. También tengamos coherencia y consistencia con lo que se ha hecho en Chile en los últimos 20 años. Y juzguemos las cosas en su mérito y no por quien las hace. Muchas gracias.